Sí, doctora, creo que así habíamos quedado. No sé Sí, si, sí. no sé No, si, yo pregunto nomás, yo no tengo ningún problema. Este jueves creo que hora y todo ya habíamos puesto con Andrea. Sí, sí mismo, profe. 5:30, ¿verdad? Sí. Ah, Creo que quedamos así porque tenemos otras materias más sin todo encimado ya ahora mismo. sin problema, sin problema. Voy a ver si es que creo, no me acuerdo si vos me habías mandado tu mail, porque si voy a tratar de mandarte al mail las clases, porque no sé si voy a saber alzar en el Moodle. Puede que sepa, pero puede Dale, profe, no hay problema. de ver Te qué voy me a dice. enviar mi correo. Ujú. Te escucho nomás muy despacito ahora mismo porque estoy en mi celular, pero ya entro desde mi compu en un Ah, no, ratito. tranqui, tranqui, tranqui. Bueno, creo que podemos empezar, ¿verdad? Vamos a ir Sí, empezando. creo que sí, ya estamos ya unos cuantos. Ya, me parece que están los que suelen estar, que es más o menos ese número. Bueno, entonces hoy, en realidad hoy va a ser así un popurrí, porque obviamente, ¿verdad? De lo que tenemos en la región de la faringe, la laringe, de la boca, lo más importante son las faringitis y las laringitis, ¿verdad? Pero existen otras patologías que a pesar de que son tal vez menos frecuentes, todavía son patologías que ustedes van a encontrarse en su práctica como clínicos generales o como pediatras y que tenemos por lo menos que tener alguna noción, sobre todo la noción de cuándo encaminar y de tratar de identificar por lo menos esas patologías, ¿verdad? Bueno, una de las cosas que nosotros no hablamos todavía en las clases que tuvimos es la presencia de las glándulas salivares que están en la región de la cabeza y cuello, ¿verdad? Y que son muy importantes para varias funciones, sobre todo para la parte de la digestión de los alimentos. O sea, si nosotros no tuviéramos saliva en la boca, nosotros no íbamos a poder procesar los alimentos con la masticación, ¿verdad? Los alimentos se iban a quedar muy secos, iban a ser de difícil deglutición, la presencia de caries iban a ser más frecuentes. Entonces, sí tiene un papel bien importante. Y existen tres tipos de glándulas salivares: las parótidas, ¿verdad? Las submaxilares y las submandibulares, que son las glándulas mayores y que son glándulas pares, y después varias glándulas salivares menores que están distribuidas difusamente en toda la región de la cavidad oral y de la orofaringe. Y ellas en conjunto lo que van a hacer es generar la producción de saliva para lo que estábamos diciendo, ¿verdad? La saliva tiene anticuerpos, entonces también generan esa reacción inmunológica de primer contacto, van a proteger los dientes a través de esos anticuerpos también, pero también de la propia lubrificación, la lubrificación de las mucosas, el preparado del bolo alimentar. Entonces, dentro de lo que nos toca es
es bien significativo porque es una función, ¿verdad? Primaria y necesaria como la parte de glutoria sobre todo. La más importante y la mayor, no es la más importante, pero en realidad la de mayor tamaño y la que tal vez tenga un poco más de patologías es la glándula parótida, ¿verdad? La glándula parótida está, ustedes ven acá, en la región retromandibular. Entonces cuando nosotros vemos la región de la mandíbula, ¿se acuerdan? La mandíbula tiene dos astas, ¿verdad? Una asta ascendente y por detrás de esa asta ascendente, y una asta horizontal, y por detrás de esa asta ascendente vamos a encontrar esta glándula parótida. Y la fascia cervical hace inclusive un desdoblamiento para envolver esa glándula, y tiene una particularidad que el nervio facial pasa por el medio de la parótida, siendo una característica importante, ya que el nervio facial es el que va a dar la motilidad de la musculatura facial. Y entonces cualquier patología o cualquier cirugía que eventualmente pudiera lesionar ese nervio podría tener un compromiso a nivel de la musculatura y a nivel estético inclusive, ¿verdad? Esta glándula, ¿verdad? Por detrás va a tener la oreja. Fíjense que esta es la glándula que se inflama en las paperas, ¿verdad? Entonces cuando tenemos una parotiditis, que es una parotiditis viral en el caso de la papera, vamos a tener un abombamiento en la región preauricular. Entonces toda esta región preauricular, además de la glándula, tiene también la presencia de unos ganglios preauriculares y retroauriculares, y entonces en los procesos inflamatorios esos ganglios pueden estar inflamados. Esta glándula parótida va a drenar a través de este conducto, que es el conducto de Stenone. Fíjese bien el conducto, y cruza el músculo y va a llegar acá a nivel más o menos del segundo molar. Entonces, si nosotros hacemos la horoscopía, y creo que es la imagen siguiente, si hacemos la horoscopía, nosotros vamos a ver a la altura del segundo molar. Voy a ver, ya sí es acá. Fíjense, este es el tercer molar, sería la muela del juicio, ¿verdad? Este sería el segundo molar, este sería el primer molar. Primer molar, segundo molar y la muela del juicio. A nivel del segundo molar, ustedes examinando la mucosa yugal, ¿verdad? En la región de la boca, van a encontrar un orificio de drenaje de esa desembocadura de la glándula parótida del conducto de Stenone, o sea, sería el orificio de desembocadura del conducto de Stenone. Y esto nosotros podemos ver inclusive características del propio orificio. Entonces, observar si está inflamado, si qué tipo de saliva presenta, puede haber una saliva sanguinolenta, puede haber una saliva purulenta en esa región. Y a veces no, cuando hacemos el examen físico, ¿verdad? Nosotros vamos, obviamente, como todas las patologías, a hacer la historia clínica, hacer el examen físico, pero durante el examen físico nosotros podemos, a la palpación, ayudar el drenaje de esta saliva para observar las características a través de la palpación en la región preauricular, que es donde está la glándula, y ver qué sale en este orificio, ¿sí? Entonces, a nivel del segundo molar, el orificio del conducto de Stenone. La segunda, y otra cosa importante es porque cada una de las tres glándulas mayores tienen un tipo de composición, y que los tres tipos de acino, o dos en realidad, pero una es mixta, los dos tipos de producción van a formar la saliva. Entonces, en el caso de la parótida, tampoco no les voy a preguntar, pero solamente para que sepan porque es una de las características de estas glándulas, ¿verdad? Entonces, en el caso de la parótida, van a estar compuestas de acino seroso y que van a contribuir con la producción de la saliva por medio de la secreción de este tipo de secreción más serosa, ¿verdad? La submaxilar, entonces la submaxilar o submandibular va a estar en la celdilla submandibular, entonces por debajo de la mandíbula, ¿verdad? Entonces la rama horizontal de la mandíbula. Entonces tenemos acá la rama horizontal, en realidad acá está cortada, seccionada. Fíjense que aquí es como si se hubiera hecho una sección del hueso mandibular, y por detrás de esa sección nosotros vamos a ver la glándula submandibular, ¿verdad? La glándula submandibular va a drenar en el piso de la boca a través de un conducto que se llama el conducto de Wharton, y tiene también relaciones nerviosas importantes, ¿verdad? Como son el nervio hipogloso y el nervio lingual, pero no que sea más importante, pero desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista general, la parótida, además de que es mayor y además de que el nervio facial
es un nervio mixto también, porque es un nervio motor y sensitivo, entonces esa relación nerviosa es más importante, pero son nervios importantes también, ¿verdad? Y esta glándula va a ser una glándula con secreción mixta, va a tener secreción cero mucosa. Cuando nosotros miramos entonces en el piso de la boca, nosotros vamos a ver el frenillo lingual y lo que se llama carúncula lingual, que es un, vamos a decir, engrosamiento de la región del piso. El canal de Wharton estaría viniendo en esta dirección más o menos, y en la lateral de lo que es el frenillo lingual, acá no se ve porque es una foto mala, pero si ustedes examinan la boca y fíjense después en el espejo mismo, ustedes van a ver el orificio de drenaje, ¿sí? Y la misma manera como hacíamos la palpación de la parótida, podemos hacer la palpación de la glándula submandibular y ver el tipo de secreción que sale. A veces se puede inclusive visualizar pequeñas litiasis que están trancadas en el canal, en el conducto de Wharton, y a veces hasta con una maniobra de ordeñamiento se pueden, dependiendo del tamaño obviamente de los calculitos, se pueden hasta conseguir retirar a través de ese ordeñamiento, que sería la palpación empujando la piedra. La glándula sublingual, de las tres glándulas mayores principales, es la menor, ¿verdad? Va a estar en el suelo también de la boca y va a tener producción de secreción mucosa, y no vamos a ver el orificio de drenaje porque en realidad van a haber múltiples conductos. Sus conductos se llaman de Ribinus, pero nosotros no llegamos a ver ningún tipo de orificio de drenaje como vemos en el caso de la parótida y de la submandibular. Entonces a la clínica es lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Vamos a hacer la anamnesis, la misma anamnesis que hacemos en toda la semiología, entonces cuándo empezó, cuál es la queja, qué otros síntomas se acompañan, ¿verdad? En el examen físico siempre acordarse de que hay que palpar, entonces palpar para ver si hay algún grado de induración, si hay fluctuación, si cómo es la consistencia de la saliva, ver también la característica no solamente de la piel, pero en la región del drenaje, cómo está la mucosa, y inclusive la palpación bimanual. Entonces la expresión glandular no necesariamente tiene que ser bimanual, pero sí se puede hacer una palpación con la mano introducida en la cavidad oral y otra mano externamente, ¿verdad? Haciendo la palpación de las glándulas para poder determinar mejor, por ejemplo, en el caso de una tumoración, de la movilidad de la tumoración, de la presencia de fluctuación. En los exámenes de imagen podemos usar varios tipos de exámenes de imagen, ¿verdad? Últimamente, porque dice acá, pero en realidad el más usado es la ecografía. Después, y acá creo que no está la ecografía, pero el más usado de todos es la ecografía, y después podemos utilizar también los otros exámenes de imagen, sobre todo la tomografía y la resonancia magnética, pero por la facilidad y por el precio y por el acceso de todos los exámenes de imagen que se usen, van a ser la ecografía el más frecuentemente utilizado. Como en toda la patología de la región otorrinolaringológica, ¿verdad? Vamos a tener, vamos a decir de una manera más significativa, los cuadros infecciosos, pero también podemos tener otro tipo de lesiones. Entonces podemos tener lesiones tumorales, podemos tener presencia de piedras en estas glándulas salivares, y también la ausencia de la producción de saliva, que va a llevar a lo que se llama serostomía, que puede ser por alguna patología autoinmune o por una patología tumoral que recibió radiación, ¿verdad? O una destrucción de la glándula salivar por una cirugía. Entonces, eso con las consecuencias que va a llevar la ausencia de la saliva, ¿verdad? Pero las más frecuentes van a ser las infecciones, que van a ser las virales y las bacterianas. Entre la inflamación viral, la más importante que tenemos es la presencia de la parotiditis, que es la papera, ¿verdad? Que sabemos, la papera hoy en día también viene cayendo el número debido a la vacunación, ¿verdad? La MMR. La parotiditis es dada por un virus que es el paramyxovirus, y es una inflamación que puede ocurrir en una o en ambas glándulas parótidas, ¿verdad? Y se ve, acá está un adulto, pero se ve más frecuentemente en niños. Entonces, como síntoma vamos a tener un cuadro prodrómico, donde el cuadro es totalmente inespecífico, muy parecido a los síntomas que habíamos visto en los cuadros de la
faringoamigdalitis, por ejemplo, entonces fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, pérdida del apetito, debilidad y fatiga. Fíjense que estos síntomas en la parte de las infecciones otorrinolaringológicas como síntomas en específicos casi siempre pueden estar presentes, ¿verdad? Y como síntomas locales y ya más específicos, lo que vamos a ver es la presencia del abombamiento en la región de la glándula, el dolor preauricular, porque como vimos la glándula parótida está anteriormente a la región del conducto auditivo, ¿verdad? Y la inflamación va a llevar a una disminución de la producción de la saliva, con eso una reducción de la salivación. En el caso de la parotiditis en particular, es una infección viral que puede tener compromiso sistémico. Entonces, la preocupación por el diagnóstico es más bien por el compromiso, por la posibilidad del compromiso sistémico que la propia parotiditis en sí. Entonces, la parotiditis va a ser un cuadro que va a ser, que va a regredir espontáneamente con medicación sintomática, pero que puede complicarse. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones importantes? Bueno, pueden haber orquitis, pueden haber cuadros de meningoencefalitis, cuadros de pérdida de audición por inflamación del nervio auditivo, no por otitis, y sí por inflamación del nervio auditivo, acometimiento del páncreas, ¿verdad? Y alteraciones en embarazadas, no solamente aborto, pero algunas manifestaciones en el feto, también dependiendo del momento de la gestación que la paciente tenga también la papera, ¿verdad? Puede haber acometimiento por otros virus, entonces el más frecuente, que es llamado mismo de papera, es el paramyxovirus, pero otros virus también pueden inflamar la parótida, como el citomegalo, el coxsackie, la influenza. Y así como en las infecciones de las faringoamigdalitis, la transmisión va a ser por las gotitas de flujo. El diagnóstico generalmente es un diagnóstico clínico donde uno asocia el cuadro del pródromo al examen físico y se puede hacer el examen serológico confirmando la presencia del paramyxovirus, ¿verdad? Y si uno tiene dudas, porque uno puede tener dudas, por ejemplo, si se trata realmente de un abombamiento por la glándula parótida o otro tipo, puede pedir una ecografía. Pero eso la ecografía generalmente no es necesaria, ¿verdad? El tratamiento es totalmente sintomático, no hay ningún tratamiento específico, entonces una enfermedad viral con tratamiento sintomático. Nada de tratamiento antibiótico, por ejemplo, como sería en el caso, sí, de las inflamaciones bacterianas, ¿verdad? En el caso de las inflamaciones bacterianas, la parótida también puede estar acometida, pero muy frecuentemente, y casi que más frecuentemente que la parótida, hay un acometimiento de la glándula submaxilar, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la presencia, por ejemplo, de los dientes, de las caries, de las infecciones odontogénicas, van a drenar más rápidamente a la región submandibular y sublingual que a la región parótida. Entonces, si bien puede existir una infección bacteriana en la región de la parótida, van a ser más frecuentes las infecciones bacterianas a nivel de la glándula submaxilar y submandibular. Generalmente, cuando se trata de una infección bacteriana, suele ser unilateral. La fiebre va a estar en concordancia con el cuadro bacteriano, entonces va a ser una fiebre alta, va a haber dolor, va a haber rubor, puede haber inclusive fluctuación, ¿verdad? Y cuando se examina el orificio de drenaje, uno puede observar un edema mismo a nivel del orificio de drenaje, y al hacer el masaje de la glándula uno puede ver lo que yo les había dicho, inclusive la salida con secreción purulenta, ¿verdad? La salida con estrías purulentas a veces o estrías sanguinolentas, lo que nos lleva a pensar de que hay una infección. En este caso sí vale la pena, así como en la parotiditis no es necesario usar la ecografía, en este caso que nosotros sospechamos de una infección bacteriana, vale la pena que se haga una ecografía, sobre todo para determinar si hay colección de secreción, entonces si hay un absceso, porque en el caso de haber absceso, podemos también usar una tomografía y podríamos usar también una resonancia, pero siempre teniendo en cuenta que son exámenes más difíciles de conseguir, pero es sobre todo para determinar la presencia de colecciones purulentas para ver la necesidad de el drenaje o no, ¿verdad? Como se trata de normalmente de infecciones polimicrobianas, a pesar de que el Staphylo aureus es el más frecuente, hay que hacer una cobertura mixta. Entonces, sí o sí, tiene que tener una cobertura a gram positivo, porque el Staphylo aureus es un gram positivo, ¿verdad? Y como es un gram positivo también que no responde a todos los antibióticos, entonces
uno de los antibióticos que se puede usar y que cubre también los gram negativos sería la ciprofloxacina, o inclusive los clavulanatos que cubren gram positivo y gram negativo se podrían usar también, ¿verdad? Existen factores de riesgo, sobre todo para lo que son de las infecciones de las glándulas submandibulares, que como yo les estaba diciendo, la higiene bucal y la presencia de caries pueden ser un factor de contaminación y de infección consecuente, ¿verdad? Entonces, las caries, los abscesos dentarios, la gingivitis, los abscesos perigingivales pueden llevar al drenaje de ese proceso infeccioso a nivel de las glándulas, ¿verdad? Y llevar a la infección de la glándula. También la obstrucción de los cálculos, como yo les había dicho, a veces los cálculos quedan atascados, pero no generan un proceso infeccioso. Sin embargo, cuando ya están varios días parados, esos cálculos pueden generar una infección de la glándula. Entonces, el diagnóstico, siempre lo primero que vamos a hacer es la anamnesia, el diagnóstico clínico, y un diagnóstico laboratorial y ecográfico en el caso de que estén pensando en bacteriana, para que se acuerden que tienen que descartar el drenaje, la necesidad del drenaje por lo menos. Entonces, el antibiótico va a ser empírico. Si se hace un drenaje, obviamente ese material yo puedo mandar a cultura y antibiograma. Siempre el abombamiento de esa región genera mucho dolor, y entonces hay que hacer una cobertura con analgésicos y con antiinflamatorios. Y cuando el edema es muy importante, el dolor es muy importante, la inflamación es muy importante, se pueden usar también los corticoides para desinflamar. La hidratación y la ingesta de agua para que las glándulas tengan suficiente cantidad de agua para producir la saliva, porque va a haber un compromiso de la producción de saliva en estas situaciones, ¿verdad? Y hacer maniobras de masaje, drenaje, favorecer la salivación con algunos, por ejemplo, alimentos ácidos como el limón, que pueden aumentar la producción de saliva, ¿verdad? Y siempre tener en cuenta, sobre todo, que como los cuadros, sobre todo de la submaxilar y submandibular, pueden tener un drenaje a los espacios profundos del cuello, tenemos que pensar si existen o no criterios de gravedad, así como yo siempre les digo, ¿verdad? Entonces, llega el paciente y yo tengo que decir, este paciente, ¿le interno o no le interno? ¿Es grave o no es grave? ¿Me preocupo o no me preocupo tanto? Entonces, ver cuáles van a ser, como estamos hablando de la región de la cavidad oral, ver si el paciente se está alimentando adecuadamente, se está hidratando adecuadamente, si tiene presencia de trismus o no, que era aquella dificultad en la apertura bucal ya por compromiso de los músculos masticatorios, ¿verdad? Y si hace falta hacer un drenaje o no. Y en este contexto, ¿verdad? En el contexto de los criterios de gravedad, definir si yo tengo indicación de internarle o no a mi paciente para hacerle un antibiótico endovenoso, o si puedo mandarle a casa con un antibiótico por vía oral. En los casos de los cálculos, ¿verdad? Van a generar se llaman cialolitiasis, los cuadros de cálculos en las glándulas salivares. Van a generar una obstrucción mecánica del drenaje de esta saliva, ¿verdad? En el conducto excretor, y podemos ver, ya sea en el canal de Stenone o en el canal de Wharton, se puede ver o el edema en la región o la misma litiasis, ¿verdad? Van a generar inflamaciones dolorosas, hay una reducción de la producción de saliva, ¿verdad? Y que hay una reducción, pero normalmente ese proceso de dolor ocurre cuando tendría que haber salivación. O sea, yo me alimento, cuando yo me alimento yo tengo mayor producción de saliva, eso es fisiológico, ¿verdad? Inclusive si estoy pensando en alimento ya tengo una mayor producción de saliva, y en ese momento que se produce mayor cantidad de saliva yo tengo más dolor por la obstrucción. La boca va a estar seca por esa disminución de la producción de la saliva, y puede o no haber presencia de trismos. Entonces, los cálculos, en realidad no se sabe muy bien por qué. Hay gente que tiene una mayor predisposición, pero son dispuestos por diferentes tipos de materiales donde hay células epiteliales, la consistencia de la mineralización de esa saliva también, ¿verdad? Que influye en la alteración y en el engrosamiento de la saliva, o la misma producción de la cantidad de saliva, a veces al estar disminuida, hace con que esa saliva sea más espesa y calcifique
aunque no necesariamente de calcio, pero que solidifique o que mineralice esa saliva, ¿verdad? Y podemos sentir, inclusive a la palpación ya se puede identificar, ¿verdad? El cálculo, pero a veces hace falta el uso de métodos auxiliares, y cuando no tenemos diagnosticado con ecografía o con otros métodos de imágenes como la tomografía y la resonancia, se puede usar un examen que se llama cialografía. Entonces la cialografía es más específica, ¿verdad? Para ver los canales de las glándulas salivares propiamente, y donde lo que se hace es mandar un contraste y ver dónde hay áreas, ¿verdad? De no pasaje del contraste debido a la obstrucción. Entonces uno va a verificar toda la situación de los canalículos y de los canales de estas glándulas salivares. En el caso de que se ocurran o procesos inflamatorios recurrentes o litiasis recurrentes, a veces hay una irregularidad de los canalículos, ¿verdad? Se ven en forma en rosario, o sea, hay un ensanchamiento o estrechamiento, ensanchamiento, estrechamiento, y puede esto ocurrir inclusive en la ausencia del cálculo que ya pudo haber pasado. También pueden haber patologías tumorales, ¿verdad? Los tumores van a estar divididos como en las otras regiones, también en benignos y malignos. Entre los benignos tenemos los adenomas pleomórficos, el tumor de Warthin, los adenomas de células basales, quistes, mucoceles, ránulas. Tengo un poquito más de esto después también. Fíjense acá, entonces, al examinar, nosotros ya estamos viendo estructuras no comunes o no usuales en el examen físico de la boca, ¿verdad? Entonces, estos abombamientos en estos casos son una ránula y un mucocele, que son pequeños pseudoquistes, y en este caso ya se ve un tumor que parece más sólido, vascularizado. Probablemente se trate de un tumor con características más malignas, ya, ¿verdad? Tenemos todos estos tumores malignos que pueden ocurrir. Entonces, si se fijan, tenemos tanto de la linearidad de la parte de las células epidermoides, pero también de las células ganglionares, ¿verdad? Entonces, el mucoepidermoide vendría del epitelio, pero todos estos otros, ¿verdad? De las células acinares, los adenocarcinomas, ya son la metaplasia y la malignización de las células glandulares. Sobre todo, y más importante de que saber cuál tipo de tumor es, lo que tenemos es que tener los criterios para que nosotros pensemos, en este paciente yo tengo que actuar más rápido. Entonces, los criterios de malignidad de estos pacientes. Entonces, ¿cuáles van a ser? Un tumor que crece muy rápido, un compromiso de los nervios, ya sea del nervio facial en la parótida o del nervio lingual en la submandibular o del hipogloso, ¿verdad? Una ausencia de dolor, porque el dolor casi siempre nos habla de un proceso inflamatorio. Entonces, si yo tengo una tumoración de crecimiento rápido, o inclusive por más que sea lento, pero que no tiene mucho dolor, y yo veo un abombamiento, tengo que pensar, acá hay algo raro, ¿verdad? Y siempre la presencia de ganglios tiene que hacerles pensar a ustedes en la posibilidad de la patología tumoral. Existen otras patologías, como por ejemplo la tuberculosis, por ejemplo, el Mycobacteria tuberculosis puede acometer las glándulas salivares también, así como puede acometer otras regiones de la faringe y de la laringe, y puede tener compromiso ganglionar, ¿verdad?, del propio micoplasma. Sin embargo, siempre que yo veo adenopatías, y sobre todo si correlaciono a otros factores de riesgo como son edad, tabaquismo, la otra vez hablamos la presencia o el antecedente de infecciones por el virus del papiloma humano, ¿verdad? Tengo que pensar y buscar la posibilidad de que exista un tumor, porque el pronóstico obviamente va a ser mucho peor en el caso de que se trate de un tumor maligno, ¿verdad? Entonces, la palpación también, entonces una palpación que es muy sólida, muy dura, no se moviliza, también es otro de los criterios. En imagen también hay criterios de malignidad, entonces un tumor que no tiene margen bien definido, infiltración de áreas adyacentes, sea de la grasa o del músculo o de otras estructuras, ¿verdad?
también los ganglios que estábamos diciendo que se pueden ver, o la modificación de ciertas intensidades en la resonancia magnética. Entonces, siempre tener en cuenta que tanto la clínica cuanto la parte de exámenes complementarios nos van a dar algunas señales para que nosotros tengamos en consideración. La serostomía, que es el síndrome de la boca seca, ¿verdad? En general es sindrómico, o sea, nosotros hablamos acá de un cuadro que puede tener varias causas. Entre las causas más frecuentes, obviamente el propio envejecimiento genera una reducción de la producción de la saliva, ¿verdad? Los hábitos de vida también, entonces el uso de alcohol, algunas enfermedades metabólicas, como por ejemplo patologías de la diabetes, patologías tiroideas pueden generar también, pero existen algunas particulares, como por ejemplo en el caso del síndrome de Sjögren, que es muy frecuente en la mujer y que va a generar alteración sobre todo de la conjuntiva, de las glándulas salivares y de la secreción en las glándulas vulvovaginales. Entonces hay un resecamiento ocular, vaginal, oral, ¿verdad? En mujeres de edad media, es una patología autoinmune. Entonces siempre tenemos que pensar que pueden haber tanto patologías sistémicas totalmente generales e inespecíficas, como también patologías específicas, como en el caso del Sjögren. Algunos fármacos también pueden dar reducción de la producción de saliva. Entre los más frecuentes, por ejemplo, los anticolinérgicos, ¿verdad? Van a reducir también los antidepresivos, sobre todo los que son los antidepresivos tricíclicos, ¿verdad? La amitriptilina, la nortriptilina. Algunos analgésicos, diuréticos, pueden generar reducción de la producción de saliva. Para el diagnóstico, ¿verdad? Para decir, existe una reducción, aparte del diagnóstico clínico y de la visualización, identificación de lesiones por irritación de la mucosa, por el resecamiento, se pueden hacer también varios exámenes, medir inclusive cuál es la cantidad de producción de saliva, ver el contenido y las características de esa saliva, hacer la cialografía, y en el caso del Sjögren, sobre todo la biopsia de las glándulas salivares menores, que se hace acá en la mucosa del labio, se sacan todas estas en el labio. Si nosotros hacemos la eversión, por ejemplo, del labio inferior o del labio superior, vamos a ver que vemos pequeñas nodulaciones, como si fueran nodulitos. Cada circulito de esos nodulitos que nosotros vemos son una glándula salivar menor, ¿verdad? Y estas glándulas nosotros podemos mandar a estudio para determinar la presencia de anticuerpos en esa región glandular, haciendo el diagnóstico, por ejemplo, en el caso específico del Sjögren. Las medidas terapéuticas para la producción de saliva van a depender obviamente de qué es lo que generó. Entonces, si tengo un paciente con diabetes que está descompensado y que eso es lo que está generando el resecamiento, o si tengo una patología autoinmune, o si tengo, entonces voy a tener que identificar qué es lo que genera y las medidas generales. Entonces, aumentar la ingesta de agua, hablar sobre la higiene bucodental para no aumentar el riesgo de las caries, ver cuáles fármacos el paciente está usando para ver si hay alguno que pueda estar produciendo la reducción de la producción. Existen medicaciones cialogogas que van a producir más, entonces la pilocarpina es una, ¿verdad? O soluciones de ácido cítrico, también los alimentos cítricos, entonces el limón, la naranja pueden aumentar la producción de saliva. También existen humectantes o lo que se llama saliva artificial, ¿verdad? Que generan una humidificación de la mucosa de manera artificial. Es como que yo le estuviera reponiendo la saliva que tendría que haber sido producida por las glándulas salivares de una manera externa, ¿sí? O sea, a veces solamente la ingesta de agua no es suficiente, porque la ingesta de agua y el agua en sí va a absorberse muy rápido y no va a mantener esa capa lipídica que tiene, porque en realidad la saliva no es solamente acuosa. Acuérdense que existen esos dos tipos de glándulas, ¿verdad? Las glándulas mucosas y ceruminosas justamente son para que las características de la saliva le den la consistencia también
para que no sea totalmente absorbida y permanezca como una camada que va a generar esa hidratación persistente y no se va a reabsorber toda la parte del agua nomás, ¿verdad? Así como podemos tener tumores en la glándula salivares, podemos tener también tumores en los que nosotros ya hablamos, en los tumores de la faringe y de la laringe. Aquí les separé porque realmente los tumores de las glándulas salivares son tumores que en cuanto a diversidad de tipos son mucho mayores, ¿verdad? Y dejé para hablar por último los tumores de la faringe y la laringe, porque si bien pueden existir varios tipos histológicos de tumores, existe un tipo histológico que prevalece así, pero ampliamente, de manera muy significativa, que es el tumor epidermoide. Entonces, en este caso sí tienen que saber cuál es el tipo histológico más prevalente, porque es 90% de los tumores son de origen de las células epiteliales, ¿verdad? Y son los carcinomas epidermoides. Y entonces nosotros tenemos que saber no identificar celularmente, porque eso obviamente solamente a nivel anatomopatológico se va a conseguir, pero por lo menos identificar los pacientes de riesgo o los pacientes que yo me tengo que preocupar en pensar en la etiología tumoral. Así como los tumores pueden ser benignos y malignos en las otras regiones, aquí también. Entonces tenemos varios tipos de lesiones, tenemos lesiones quísticas. Las lesiones quísticas suelen ser lesiones congénitas, esas lesiones van a acabar siendo bien visibles en los exámenes de imagen. Entonces, si yo tengo la presencia de un abombamiento, acuérdense sobre todo, uno de los criterios importantes para que ustedes clasifiquen hacia dónde van a colocar el paciente. Entonces, yo pienso más en una malformación congénita o yo pienso más en un tumor maligno. La edad es uno de los criterios más importantes para que ustedes coloquen al paciente en uno o en otro cuadro o en una en otra casilla. Entonces, un paciente que sea joven, un niño que viene con un abombamiento, que a veces ese abombamiento ya existía desde muy temprano, obviamente yo voy a pensar primero en una malformación congénita, ¿verdad? En un quiste congénito, en una alteración no tumoral maligna. Otro de los quistes que es muy frecuente, que también es una alteración que ocurre por una falta de involución. Nosotros a nivel del desarrollo embriológico tenemos la comunicación del foramen secum, que es en la base de la lengua. Nosotros tenemos embriológicamente la producción del tejido tiroide, ¿verdad? En el embrión se encuentra en el foramen ciego que está en la base de la lengua. O sea, nuestra tiroides embriológicamente nace en la base de la lengua. Y a través de la migración por un canal que se llama el canal del quiste tirogloso, entonces tirogloso, ¿verdad? Que va de la base de la lengua hasta la región de la tiroides. Entonces, ese canal, ¿verdad? Que va del agujero ciego hasta la región de la tiroides, donde se ubica en el desarrollo ya final, que es en la región anterior del cuello, ¿verdad? Este canal normalmente se degenera y se reabsorbe, ¿verdad? Generando una desaparición de la comunicación entre este agujero ciego y la glándula tiroides. Pero ¿qué pasa? En algunas situaciones existe o una persistencia de tejido tiroideo en la base de la lengua, o una persistencia del canal tirogloso, o una persistencia de un quiste tirogloso en la región anterior del cuello, que es el conducto tirogloso, el canal del quiste del conducto tirogloso. Entonces, en el caso del quiste del conducto tirogloso, que es la no reabsorción de este conducto, se forma una lesión quística en la línea media, en la región infraioidea, donde cuando nosotros pedimos al paciente que saque la lengua, va a haber una elevación o a veces inclusive una desaparición de esa lesión quística. Entonces yo le pido, palpo, yo veo la lesión y le pido al paciente, sacar la lengua. Y al sacar la lengua, el quiste o sube o se internaliza tanto que yo
visualmente, no es que desaparece, pero visualmente desaparece de mi examen visual, ¿verdad? O sea, no veo. Y siempre hay que tratar de identificar si existe o no tiroides ectópica, porque a veces la presencia del tejido tiroideo puede estar solamente en ese quiste o puede estar en la base de la lengua. Enseguida vamos a ver otra de las patologías que ocurre por alteración embriológica. Y entonces cuando yo veo cualquier tipo de lesión que pueda tener a ver con el desarrollo inadecuado embriológico de esta migración de este tejido tiroideo, tengo que tener certeza de que tengo una glándula tiroides ectópica siempre, para poder después hacer la resección quirúrgica. Entonces, en el caso del quiste tirogloso, el tratamiento es la resección quirúrgica, siempre sacando, fíjense que acá en esta imagen hay el puntillado, la línea por donde pasa el trayecto del conducto tirogloso, y él está adherido siempre a este hueso, que es el hueso hioide, ¿verdad? Y hay que hacer la resección del quiste sacando con el hueso también, porque si no ocurre una recidiva del quiste, ¿está? Yo no sé si me entendieron eso de que siempre tenemos que ver si tenemos glándula tiroides. ¿Entendieron eso? A veces yo sé que yo hablo rápido y hoy particularmente porque... ¿Entendieron lo que quise decir? Eh, de que siempre tenemos que buscar la tiroides. Exacto, hay que buscar la tiroides y hay que ver si ella es funcionalmente activa también, Ya, ¿entendés? Entonces, sí, porque nosotros podemos tener tejido tiroide en la base de la lengua, tejido tiroide en el conducto tirogloso y tejido tiroide en la propia glándula tiroidea, donde ya ocurrió toda la migración, y a veces tenemos, vamos a decir, persistencia en el camino donde ya se tendría que haber reabsorbido, ¿verdad? Y yo no tengo problema al tener la presencia también de una glándula ectópica no, eutópica, o una glándula, vamos a decir, en el lugar que debería estar, yo puedo resecar un quiste tirogloso sin problema, ya, van a ver después que acá la próxima lesión es la tiroides lingual, ¿verdad? Que es la sí. persistencia de tejido tiroideo en la lengua. Y a veces esta tiroides lingual puede ser el único tejido tiroideo. Y en ese caso, por ejemplo, existe una contraindicación de la resección. Entonces, siempre ver dónde hay tejido tiroideo y si es activo o no es activo, incluyendo el de la glándula tiroides cervical, ¿sí? Súper, doctora. Bueno, entonces, ecográficamente lo que se va a ver en el caso del quiste tirogloso, ¿verdad? Va a ser una imagen anecoica donde se ve el quiste, en la ecografía se ve claramente la imagen quística en la línea media, ¿verdad? Este quiste puede abscedarse, como es una formación de una alteración embriológica, el paciente va a tener desde que nace, ¿verdad? Pero la evidencia de la lesión puede ocurrir un poco después, porque a veces o el quiste es muy pequeño y pasa desapercibido, o no tuvo ninguna infección y entonces también pasa desapercibido, pero al tener un cuadro infeccioso queda mucho más evidente, ¿verdad? O al tener un quiste más grandecito queda más evidente, y ahí uno tiene que hacer toda esa determinación de la presencia del tejido tiroide normal o no, y en el caso de que nosotros confirmemos que es un quiste tirogloso, hacer la resección quirúrgica con la resección del hueso hioides, ¿está? En el caso de la tiroides lingual, entonces también más o menos la base fisiopatológica sería la misma, que es una alteración de la migración, solamente que en este no queda en el camino, sino que no migra nada, ¿verdad? Y hay una masa en la base de la lengua, que sería el equivalente del foramen secum, y en el caso, es lo que yo les estaba diciendo, si es la tiroide única, entonces si nosotros no hacemos una centellografía tiroidea, y determinamos de que sí hay una tiroides cervical que es funcional, que es normal, yo no puedo resecar este tejido porque puedo hacer una negligencia retirando el único tejido, porque a veces este es un tejido tiroides que desde el punto de vista embriológico es alterado, pero puede estar siendo funcional produciendo hormonas tiroidianas, ¿está?
Sí, doctora. Y acá, la última frase quiero que lea, toda tumoración congénita de la base de la lengua es tiroides ectópica hasta demostrar lo contrario. Porque existen otras lesiones, entonces puede ser un hemangioma, puede ser, pero toda lesión, toda masa en la base de la lengua tiene que ser considerada una tiroides ectópica. ¿Cuándo yo voy a pensar en otra cosa primero? Puedo pensar en otra cosa primero, por ejemplo, en un paciente ya de más edad, donde yo sí o sí tengo que descartar un tumor, ¿verdad? Entonces, nunca voy a dejar de pensar en una tiroides ectópica, pero tampoco puedo dejar de pensar, por ejemplo, si es un paciente de 60 años que fuma, que toma y que tiene una masa, yo también tengo que mirarle con una cara de puede ser una tiroides ectópica, pero no me voy a olvidar de sospechar por lo menos de que se trate de una lesión tumoral, sobre todo si se trata de una tumoración maligna, ¿verdad? Existen otro tipo de lesiones que en este caso no son quísticas, son presencia de la vascularización, vamos a decir, o lesiones vasculares, mejor dicho, ¿verdad? Que van a formar hemangiomas. Estos hemangiomas pueden retroceder espontáneamente, entonces sobre todo cuando están presentes al nacimiento, la conducta es totalmente expectante. Existen varios tipos de tratamientos, se pueden hacer corticoides, se pueden hacer beta bloqueadores inclusive, ¿verdad? Para reducir, pero si la lesión no genera ningún tipo de alteración mecánica, ya sea a la deglutición o a la respiración, no se hace absolutamente nada. Los linfangiomas son lesiones también, pero en vez de ser lesiones vasculares, son lesiones de acúmulo de vasos linfáticos y forman, fíjense que parecen varias, como si fuera aquel papel bolla, ese que hace cric, 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 cric. En realidad cuando uno palpa, uno tiene esa sensación inclusive de crepitación en la lengua, entonces a la palpación es totalmente característico, uno va haciendo casi que se rompen esos vasos linfáticos cuando uno va palpando, ¿verdad? Y uno siente esa crepitación de la lengua, ¿verdad? Y la misma cosa, en este caso también solamente se hace una intervención en el caso de que produzcan algún compromiso, ya sea de la deglutición o ya sea de la respiración. Así como vimos en la laringe que podían haber papilomas, también en la región de la cavidad oral o de la cavidad faríngea pueden presentarse papilomas, pero el que más nos interesa, o el virus que más nos interesa, porque pueden haber otros tipos de lesiones virales, ¿verdad? Como el herpes, pero el que más nos interesa y en el contexto de los tumores o de precursores tumorales es el papiloma del HPV. Entonces, a pesar de que la lesión en sí suele ser una lesión totalmente asintomática, cuando yo veo una lesión verrucosa en la región, fíjense, acá entre los dientes hay una lesión verrucosa, acá en la mucosa labial hay una lesión verrucosa, acá en la lengua, acá debajo de la lengua. Entonces, cuando yo veo una verruga de estas características, tengo que pensar en la extirpación de esa lesión por el riesgo de malignización, siempre, porque yo no sé qué tipo de papiloma es. ¿Se acuerdan que habían unos serotipos que eran más malignizantes, otros menos malignizantes? Entonces lo que yo voy a hacer es mandar a estudio y estudiar para ver qué tipo de serotipo y ver, acompañar también para que no haya ningún tipo de evolución tumoral. En el caso de los fibromas son tumores bien arredondados, bien definidos, con la localización, vamos a decir también, bien, no específica porque puede estar en el paladar duro, puede estar en la región gingival, pero bien determinado. Yo consigo ver que tiene una definición cuanto a lesión muy, muy significativa, o sea, bien localizada la lesión. Normalmente son tumores duros, ¿verdad? Pueden ser pediculados y el tratamiento en estos casos va a ser por resección quirúrgica. Los mucoceles son en realidad pseudoquistes, pueden ocurrir en cualquier parte de las regiones donde hay sobre todo las glándulas salivares, ¿verdad? Sobre todo las glándulas salivares menores, entonces en la región del labio, en la región del piso de la boca, ¿verdad?
Y en la región del piso de la boca, ¿verdad? El mucocele en particular tiene un nombre específico que se llama ránula. Entonces es un tipo de mucocele que es el que se ve en el piso de la boca. Todos ellos, tanto los mucoceles que están en los labios o en cualquier otra región de la mucosa yugal, cuanto en el piso de la boca, el tratamiento es la marsupialización. ¿Qué es la marsupialización? La abertura del quiste y mantener vamos a decir, el drenaje. Entonces yo hago una apertura y mantengo los bordes libres de ese drenaje, ya sea con puntos, ya sea porque ahí no voy a poder dejar un dren ni nada, pero le mantengo abierto para que eso no vuelva a cerrar y no vuelva a hacer un acúmulo de secreción de saliva para volverse nuevamente un quiste. Entre las lesiones que hay en la región de la cavidad oral, hay dos lesiones muy importantes que son lesiones que ya se consideran premalignas, o sea, ya hay una metaplasia, una modificación del tejido normal de la mucosa yugal normal, ¿verdad? Y son la leucoplasia y las eritroplasias. Las leucoplasias se llaman leucoplasia, leuco viene de blanco, plasia es lesión, ¿verdad? Entonces las leucoplasias son lesiones blanquecinas, ¿verdad? Que en un pequeño porcentaje pueden evolucionar a carcinoma epidermoide. Entonces acuérdense de vuelta, y esto acuérdense porque es 90% de los tumores de la región de la cavidad oral, faringea y laringea son carcinomas epidermoides. Entonces esto sí es un dato que es importante. Y en los casos de que yo tenga factores de riesgo, no solamente fumadores, pero fumadores, etilistas, antecedentes de HPV, voy a tener mi incidencia de malignización aumentada. En el caso de las eritroplasias, que son también otro tipo de lesiones premalignas, estas lesiones tienen una mayor malignización inclusiva que la leucoplasia y a veces pasan más desapercibidas porque la lesión blanca, como la mucosa yugal, ella es rojiza, nosotros conseguimos ver por contraste más fácil, vamos a decir. Y entonces, al determinar que hay una presencia de leucoplasia, yo me preocupo y pido una biopsia. Sin embargo, las lesiones por irritación y las lesiones rojizas, ellas pueden con más chance pueden malignizar. Entonces yo tengo también que ver la presencia o no. Entonces, si hay una simetría o una asimetría en esa coloración de la mucosa, porque cuando tengo, como acá, no sé si se ve bien en la foto, pero hay una región mucho más rojiza que el resto de la lengua, o acá en el paladar duro, también una área mucho más rojiza que el resto, yo tengo que pensar que eso pueda tratarse de una placa roja y tengo que pensar en biopsia. Hay lesiones que son combinadas también, ¿verdad? Entonces yo puedo tener no necesariamente solo una leucoplasia o solo una eritroplasia, y también tengo lesiones que son lesiones secundarias a factores externos, como es, por ejemplo, en el caso de la queilitis actínica, que es la lesión por la irritación o por la alteración de la presencia de los rayos ultravioletas, ¿verdad? Entonces, en una misma región yo puedo tener leucoplasia, eritroplasia, queilitis. Entonces, siempre fijarnos que no necesariamente esas lesiones van a estar totalmente aisladas. O sea, pueden estar en presencia de otras lesiones, inclusive en presencia de lesiones ya malignas. Cuando pensamos en lesiones ya malignas, como les dije, el tipo histológico más frecuente de lejos es el carcinoma espinocelular, entonces fíjense, 90%. Y vamos a asociar sobre todo algunos factores individuales del paciente que viene. Entonces es un paciente ya adulto, normalmente del sexo masculino, asociado a factores o hábitos que se asocian a malignización también, entonces el uso crónico de tabaco, de alcohol, la yerba mate también por la presencia de reflujo, entonces el reflujo es otro factor que se estudia ahora, y la presencia como dijimos, del virus del papiloma humano, que pueden estar presentes hasta el 25% de los tumores de cabeza y cuello, ¿sí? Y hasta 60% de todos los cánceres de la orofaringe pueden ser HPV positivo. Entonces, siempre que ustedes vean, acordarse de hacer la anamnesis, pero también siempre que vean un tumor, acordarse de hacer la pregunta, pero también siempre que vean una verruga, acordarse de que esto puede ser un factor de evolución a malignidad y tener la consideración para hacer el acompañamiento del paciente.
Existen también otros tipos de tumores, pero mucho menos frecuentes. Y siempre que yo tenga, es lo que yo le estaba diciendo, cuando tenemos, por ejemplo, presencia de varias lesiones que pueden estar coexistiendo las leucoplasias con las eritroplasias, donde yo veo una lesión que la palpación es dura, o tiene una lesión que está ulcerada y que no cicatriza. Entonces, porque puedo, al examinar primero puedo decir, ah, no, esto puede ser un afta, un herpes, pero si esa lesión no cicatriza, donde hay una presencia de asimetría, o principalmente, y ojo, si tengo todo esto en la presencia de ganglios cervicales, tengo que sospechar en tumor maligno. Entonces, acá lo que estábamos diciendo era el alcohol, el tabaco van a aumentar el riesgo, pueden llegar a aumentar inclusive acá, y va a depender de los trabajos, en hasta 20 veces, pero un trabajo va a decir un poco más, un poco menos, pero aumentan bastante el riesgo de la metaplasia y de la malignización. Entonces, presencia de lesiones que generan asimetría en regiones donde nosotros sabidamente tenemos una noción de cómo es la anatomía, o una alteración de motilidad, ya sea en el caso de la lengua o en el caso de las cuerdas vocales o de todas las estructuras que sean móviles, que yo vea alguna limitación de ese movimiento, me tienen que hacer pensar en una fijación o en una infiltración de la musculatura adyacente. Y siempre que hay infiltración de la musculatura adyacente, acuérdense que hablábamos de criterios de gravedad clínicos y de imagen, pero siempre que hay infiltración de estructuras adyacentes es un criterio tan bandera roja para que yo piense en malignización. Las grandes úlceras, las úlceras que tienen presencia de lesiones necróticas, o úlceras que pudieron hasta haber cicatrizado, pero cicatrizan y vuelven a ulcerarse en regiones muy próximas, ¿verdad? Tengo que pensar en hacer una biopsia. Y como les dije, la presencia de ganglio también siempre tiene que ser una señal de alarma. Cuando yo veo la úlcera, voy a determinar dónde voy a hacer mi biopsia, tratar de identificar la región que tenga más cambios característicos. Entonces, si yo veo una eritroplasia o una leucoplasia, tratar de hacer biopsias, inclusive biopsias múltiples a veces, ¿verdad? Porque podemos biopsiar de repente una región acá y nuestra invasión ya de la lámina basal, que es lo que va a determinar ya el grado de malignización, o que se convierta en un T1 y no en una lesión premaligna, ¿verdad? Puede estar acá, en otro lugar. Entonces, siempre tratar de hacer múltiples puntos de biopsia para tratar de tener mayor precisión en el diagnóstico. En la región de la amígdala también va a mostrar una asimetría en relación a la amígdala contralateral, y también el tumor más frecuente es el tumor epidermoide, pero pueden haber este sería un tumor epidermoide, acá no se ve bien, pero acá hay una lesión que inclusive podría simular una amigdalitis, pero es ya una fibrosis, ¿verdad? Entonces este es un paciente en el cual probablemente la lesión ya es de algunos días o de algunos meses, con disfagia, con ganglios. Lo más probable que por este tamaño de tumor este paciente ya tenga ganglios. Entonces, pensar en si mi conducta va a ser antibiótica o si va a ser biopsia. Entonces, siempre tengan los criterios de quién es el paciente que yo estoy abordando y cuál es la historia clínica para que yo defina mi tratamiento. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un paciente de 60 años que fumaba, que tomaba, que viene con una lesión en una glándula, en una amígdala, que es asimétrica, por más que yo vea algún exudado, le tengo ganglios, yo tengo que pensar primero en tumor y no en una faringoamigdalitis purulenta. También, como las amígdalas son tejidos linfoides, existen otros tipos de tumores que son menos frecuentes que los carcinomas epidermoides, pero que tengo que tener en consideración, sobre todo cuando veo en niños o en adolescentes. Y en el caso que yo tenga una asimetría de amígdala en este grupo etario, ¿verdad? Los menores de 14 años, tengo que pensar en la posibilidad de linfoma, ¿sí? Entonces, de los linfomas, ¿verdad? En los linfomas no Hodgkin, una de las áreas que puede afectarse de manera más significativa es la amígdala. Entonces, cuando yo tengo una amígdala, pensar a veces en esa posibilidad diagnóstica para definir, eso se puede hacer, inclusive una biopsia de la amígdala para encaminar, siempre teniendo una ya sospecha
cuando yo estoy encaminando de que se trata de un linfoma. Entonces, cuando ya definimos, ¿verdad?, de que nosotros estamos hablando de una tumoración, tenemos que definir primero el tipo histológico, ¿verdad?, que como les dije, sabemos que este es el tipo histológico más frecuente, pero también tenemos que definir dónde está localizado, e inclusive antes de definir el tipo histológico vamos a definir dónde está localizado. Pero la localización de las diferentes regiones, ya sea a nivel de la faringe, si está en rinofaringe, en orofaringe, en faringolaringe o en las diferentes regiones de la laringe, van a definir también un pronóstico diferente, porque en algunas regiones están más, los ganglios linfáticos están más comprometidos más rápidamente, en otras no, y eso van a hacer con que en la clasificación del estadiamiento de los tumores se haga de manera diferente. Entonces, dependiendo de si está en la supraglotia, en la glotia, en la subglotia, en la rinofaringe o en la faringe, vamos a tener una clasificación, un estadiamiento y obviamente con eso también un tratamiento diferente en los diferentes tumores. El diagnóstico del tipo histológico va a estar dado siempre por biopsia y de acuerdo a la región yo voy a necesitar el uso de materiales o de exámenes auxiliares, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la laringe yo nunca voy a poder biopsiar a simple vista. En la base de la lengua, sin embargo, puedo necesitar solamente un baja lengua y una pinza de biopsia y ser suficiente para hacer. Entonces, dependiendo de la región, ya voy a determinar la necesidad o no de instrumentos para poder hacer la visualización de estas lesiones y de mandar para biopsia. En la tomografía o la resonancia nos van a dar el grado de extensión o de infiltración de estas lesiones, ¿verdad? Y también descartar la presencia de lesiones, ya sea en ganglios, ¿verdad? O en redes ganglionares, y también en otros órganos que puedan ser o anexo o a distancia, ¿verdad? Que van a determinar sobre todo en la clasificación del TNM, ¿verdad? La T es de tumor, de tamaño de tumor, la N, ¿verdad?, es de los ganglios, de cómo están, si son unilaterales, si son bilaterales, y de qué tamaño, y la M, que es la metástasis, que es lo que va a dar el estadiamiento o vamos a decir, el pronóstico, porque a mayor estadiamiento, a mayor compromiso, obviamente nuestras chances de resolución de estos cuadros son menores y la morbimortalidad acaba siendo mayor. Y también tenemos que determinar, y con los exámenes de imágenes podemos hacer muy bien, si existen otros tumores. Entonces, yo estoy hablando de solamente un tumor de faringe y esófago, un tumor de laringe y esófago, o otros órganos que puedan estar presentes, ya sea por una extensión del tumor primario o dos tumores primarios que se localizan en dos regiones que no son a veces ni siquiera contiguas. Y cuando determino, ¿verdad? Ya determiné si iba a ser biopsia, si pensaba que era un tumor. Otra de las cosas que tengo que determinar es si voy a establecer algún tipo de abordaje para permeabilizar mi vía aérea. Cuando se acuerdan, cuando hablamos de las infecciones de la región de la supraglotis, también hablamos de eso. Entonces, uno de los criterios que yo tengo que pensar cuando yo estoy evaluando tumores, pero también cuando estoy evaluando procesos infecciosos o lesiones de trauma, es cómo está mi vía aérea. Y acá este va a ser el último tópico que vamos a tocar, ¿verdad? Pero que quiero que vamos a tocar en este contexto, pero esto en realidad es en el contexto de todo lo que ya hablamos, va a entrar esto, porque la traqueostomía es el abordaje o el acceso a mi vía aérea cuando yo no puedo tener otro acceso a mi vía aérea y necesito, porque yo hice mi evaluación, tomé mis criterios de gravedad y vi que mi paciente necesita un restablecimiento de la vía aérea porque hay una obstrucción, porque hay un trauma, porque hay un tumor, no importa, enseguida vamos a ver,
¿verdad? Pero tengo que hacer con que mi paciente respire. Entonces, la traqueostomía es un procedimiento quirúrgico que visa restablecer la función respiratoria, hace un bypass, ¿verdad? Lo que va a hacer es un pasaje de aire en un momento que no está viendo un pasaje adecuado, y corresponde a la abertura de la pared anterior de la tráquea. Hay 4 indicaciones básicamente para hacer una traqueostomía. La primera y más importante es librar de la obstrucción de la vía aérea superior. Entonces, yo tengo obstrucción, tengo que pensar cuál es la manera que voy a hacer con que mi paciente respire, ¿verdad? También puedo tener pacientes en que ya estén asistidos respiratoriamente. Entonces, un paciente, por ejemplo, que tenga una intubación prolongada y yo necesite minimizar las chances de estenosis subglótica o estenosis traqueal, o que necesite manejar las secreciones del tracto respiratorio, o que necesite prevenir aspiración, por ejemplo, un paciente que tuvo un accidente cerebrovascular y que tiene, mismo que esté con sonda, al alimentar le puede, o no necesariamente alimentar, le puede hacer aspirados de saliva, por ejemplo, ¿verdad? Yo le puedo estar hasta a un paciente que tuvo un accidente cerebrovascular alimentándole con una sonda nasoenteral o nasogástrica, que sea, y la saliva puede estar aspirando. Yo de repente puedo necesitar hacer un bloqueo de esa vía aérea inferior para que no esté broncoaspirando saliva y no esté haciendo bronconeumonía, y puedo traqueostomizar a mi paciente colocando insuflando, ¿verdad? Ahora no me viene la palabra, pero es en el tubo, ¿verdad? Nosotros tenemos... enseguida me va a venir, pero hace un cierre de esa vía aérea en relación a la parte digestiva, y yo voy a tener la entrada del aire a través del osteoma traqueal, ¿verdad? Entonces no tengo comunicación, hago un aislamiento de mi vía aérea y de mi vía digestiva. Entonces, en el caso de que necesitemos evitar la obstrucción, o que tengamos una obstrucción de la vía aérea y necesitemos, y eso se pueden ver en varias situaciones. Hablamos, por ejemplo, cuando hablábamos de anomalías congénitas, los pacientes que tienen la impermeabilización de la región glótica. Entonces, ya sea por una ausencia mismo de la glotis o una membrana muy extensa, como en el caso de las hipoplasias laríngeas también, ¿verdad? O hemangioma, o patologías tumorales, o patologías traumáticas, o fracturas que no necesariamente tengan que ser en la región del cuello, pero por ejemplo una fractura mandibular o maxilar que tenga una limitación de la apertura bucal, y puedo tener un sangrado y ahí que yo quiero separar. Entonces, varias indicaciones por obstrucción o para generar una separación de la vía aérea y vía digestiva, ¿verdad? O cuando hay un tiempo de intubación prolongada, o dijimos ya el manejo de las secreciones, ¿verdad? O también cuando hablamos de apnea del sueño, dijimos que uno de los primeros tratamientos que se idealizaron para el tratamiento de la apnea del sueño, y cuando no existía todavía el CPAP, era la traqueostomía. El procedimiento quirúrgico general, existen traqueostomías que son programadas y traqueostomías que son de urgencia. Generalmente las traqueostomías que son más realizadas son las traqueostomías que son programadas. Cuando una traqueostomía se hace programadamente, eso se va a hacer en el quirófano o en la propia terapia, porque a veces el paciente está en terapia intensiva, no necesariamente ya está sedado, ya está intubado, no necesariamente tiene que ir a quirófano, ¿verdad? Entonces el paciente va a estar anestesiado con anestesia general. Se puede realizar una infiltración local también, ¿verdad? Voy a definir primero mis criterios anatómicos. Entonces yo voy a definir dónde está mi cricoides, dónde está mi tiroides, ¿verdad? Definir la escotadura external. Normalmente, fíjense, acá esta letra C es la escotadura external, que es lo que mejor se palpa, porque a veces la glándula no. El cartílago tiroides, ¿verdad? La glándula también yo puedo palpar, pero lo que uso como parámetro es mi escotadura de mi cartílago tiroides,
y en los hombres va a ser un poco más fácil, en las mujeres más difícil. Sin embargo, la escotadura esternal es muy fácilmente accesible. Entonces yo palpo mi región cervical anterior y yo voy a ver mi región de mi escotadura esternal, y normalmente unos 2 dedos a nivel del, si yo pusiera acá, estaría 1 dedo, 2 dedos a nivel de la escotadura para arriba, es donde se hace la incisión en el caso de la incisión transversal, porque si hago una incisión vertical voy a hacer en esta, bien en la línea media, y se hace en las traqueostomías de urgencia, ¿verdad? Cuando hago la electiva voy a hacer entonces este tipo de incisión, que es esta incisión transversal, ¿verdad? Y voy a ir plano por plano llegando, entonces voy a hacer piel, subcutáneo, el músculo, voy a llegar hasta la glándula tiroides, hacer en la glándula tiroides, yo voy, acuérdense que la glándula tiroides son 2 lóbulos con un istmo. Yo generalmente, si estoy trabajando a nivel de la línea media, lo que voy a encontrar es el istmo de la glándula tiroides, donde se hace un clampaje y se hace un corte de ese istmo. Voy a separar el istmo y hasta llegar a la exposición de la pared anterior de la tráquea, ¿verdad? Entonces, separé todo con el Farabeth, llegué y veo los anillos traqueales y cuento. Entonces, el primer anillo traqueal, el segundo anillo traqueal. Normalmente la incisión se va a hacer a nivel del segundo anillo traqueal, ¿verdad? Y hay varias maneras de abrir. Entonces, algunos abren en I, otros abren en forma de caja, de cuadrado, unos hacen la resección, ¿verdad? Y idealmente, acá dice tercero y cuarto, pero normalmente se hace entre el segundo y tercer anillo traqueal, o el tercer y el cuarto anillo traqueal, ¿verdad? La fijación se puede hacer de varias maneras, y sobre todo se hace fijación en los pacientes que nosotros hacemos o que tienen más chance de hacer una estenosis, o que pueden decanularse fácilmente, ¿verdad? Para no perder el orificio de esa ostomía, porque si no, al momento que nosotros cerramos o que dejamos, si el paciente pierde la cánula, a veces es difícil encontrar el orificio mismo, porque todos los planos se vuelven a encimar, y nosotros podemos perder tiempo en tratar de recanulizar, y con eso el paciente puede hacer una insuficiencia respiratoria. Entonces, cuando ya tenemos el orificio del osteoma, se define qué número de cánulas se va a usar. Existen varios tipos de cánulas, ¿verdad? Las cánulas, fíjense que aquí, por ejemplo, es lo que yo les decía, este es primero, este es el segundo anillo, ¿verdad? Porque acá está, este es el cartílago cricoides, ¿verdad? O entre el segundo y el tercero, eso va a depender también de la edad, pero no importa, lo que necesitan saber es que tenemos que abrir una ventana, y esa ventana va a recibir las cánulas, que dependiendo del tiempo que se van a dejar, pueden llegar a ser metálicas, que es lo que se usa en las traqueostomías permanentes. Entonces, por ejemplo, un paciente que se haga una laringectomía, un tumor de laringe que necesite sacarle toda la laringe, va a tener una traqueostomía permanente. Entonces, en esos casos se usan estas cánulas, porque estas no son 3 cánulas, esta es una misma cánula. Vamos a decir, esta parte, ¿verdad? Que se le llama macho, va dentro de esta parte, y se retira para que no haya una obstrucción, porque ¿qué pasa? Si yo tengo solamente un orificio, si yo con secreción, a veces las secreciones, a veces la propia, vamos a decir, la misma secreción que se reseca, acaba formando un tapón mucoso y puede generar una obstrucción. Entonces, esto es lo que se hace para la limpieza, es sacar la parte interna, limpiar y volver a colocar, ¿verdad? Y esta guía que se usa en el caso de que el paciente se decanule o que necesite cambiarse de cánula, donde es más fácil para encontrar el orificio. En el caso de los otros tipos de cánulas que son de PVC o de silicona, que no tienen este mecanismo, pero sí pueden tener esto, que es lo que yo les estaba diciendo, que es el CAF, que yo le puedo insuflar, ¿verdad? Y ahí hago una separación completa, entonces por más que el paciente esté broncoaspirando saliva, la saliva va a quedar por arriba de este manguito, de este CAF, y no va a llegar a pasar a la vía aérea inferior.
Existen varios tipos de complicaciones en el procedimiento quirúrgico, ¿verdad? Pueden haber complicaciones intraoperatorias, complicaciones postoperatorias que sean inmediatas, tardías. Entre las complicaciones intraoperatorias, que serían en realidad una dificultad quirúrgica, la dificultad de la localización para la tráquea en pacientes niños, en cuellos cortos, pacientes que tienen tiroides ovocios muy importantes, entonces la glándula tiroidea aumentada, tumores de tiroides, tumores de laringe, ¿verdad? Hemorragias, o que existan lesiones en el proceso de la realización del procedimiento, se hace algún neumotórax, neumomediastino, edema pulmonar, entonces varias alteraciones en el tiempo quirúrgico. Hemorragias puede haber tanto durante la cirugía, en el postoperatorio inmediato y en el postoperatorio tardío, ¿verdad? Y en las postoperatorias, sacando el enfisema subcutáneo que puede haber también ya presente en el quirúrgico, creo que lo más importante de las postoperatorias, desde el punto de vista práctico, es que perder ese canal o que esa cánula salga del lugar y que nosotros no podamos reinsertar la cánula al paciente y con eso nuestro paciente tenga una insuficiencia respiratoria. Esa insuficiencia también puede darse por la obstrucción, como yo les dije, de la propia cánula, ¿verdad? Al tener la presencia de la cánula, nosotros tenemos uno de los fenómenos que ocurre durante el proceso de la deglutición alterado. Entonces, un paciente que está traqueostomizado pierde las funciones de la laringe que nosotros habíamos hablado de manera fisiológica como conocemos. Sabemos que si está traqueostomizado de por sí ya no va a estar hablando, no va a poder hablar, para poder comunicarse y hablar va a tener que cerrar, mismo que tenga la laringe, si tiene la cánula, él no va a conseguir hablar, entonces tiene que cerrar la cánula para poder emitir sonido, pero también la parte deglutoria va a estar alterada porque hay una limitación de la excursión o de la elevación de la laringe que ocurre durante la deglutición, ¿verdad? Y entonces el paciente traga y la laringe se queda fija, y al quedar fija, ese proceso de deglutición del alimento es menos eficiente, y al ser menos eficiente tiene problemas con disfagia y problemas de aspirado. Entonces, en ese caso, por ejemplo, a veces o se hace otro tipo de alimentación, como yo les expliqué, ¿verdad? Ya sea por zona, ya sea por osteomía, ¿verdad? Una gastrostomía, o se mantiene el balón insuflado para que no haya este pasaje de alimento a la vía aérea inferior. En las postoperatorias tardías, todas las que ya dijimos, entonces pueden seguir habiendo las alteraciones vocales, las alteraciones de deglutición, las hemorragias, inclusive podría hablarse de enfisema dependiendo, por ejemplo, el paciente que haga algún esfuerzo, alguna tos y todo, podría volver a hacer un enfisema, pero la más importante es la estenosis. Entonces, que evolucione con una estenosis laringotraqueal o una estenosis más de la parte inferior a donde se realizó el proceso de la traqueostomía, y dependiendo de qué tipo de paciente tenemos, entonces obviamente diferente a un paciente que tiene un pronóstico neurológico reservado donde yo le voy a mantener luego traqueostomizado, a un paciente que entró en terapia por un accidente de tránsito y estaba intubado y se tuvo que traqueostomizar para justamente evitar una estenosis. Entonces una de las indicaciones de la traqueostomía es evitar las estenosis por intubaciones prolongadas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el paciente que yo estoy tratando? Tengo que ver cuál es el paciente. Si yo tengo un paciente neurológicamente reservado que ya tiene luego mal manejo de las secreciones, voy a mantener una cánula metálica, limpiarle la cánula y bueno, ¿qué vamos a hacer? Sin embargo, si es el otro paciente, una paciente joven que tuvo un accidente de tránsito donde se le tuvo que ostomizar de urgencia para mantener una vía aérea, pero su pronóstico neurológico es bueno, su pronóstico respiratorio es bueno, ahí yo tengo que mantener los cuidados para evitar esta estenosis, porque esta estenosis a largo plazo puede generarme un problema que puede llegar a ser importante. Fístulas también se pueden generar, ¿verdad? Cicatrizaciones defectuosas.
Y una cosa que es menos importante en este contexto, que serían las alteraciones estéticas y queloides, ¿verdad? Que algunos pacientes se quejan y bueno, dependiendo de qué es lo que tuvieron y por qué fueron traqueostomizados, obviamente que son insignificantes en relación al cuadro general, ¿verdad? La cricotomía es un procedimiento que se hace en la urgencia. Yo les había hablado, ya cuando estuvimos hablando un poquito de la anatomía, y tiene una gran ventaja, es que es más fácil, ¿verdad? La membrana cricotiroidea es más cercana a la superficie, entonces no hay necesidad de tanta disección, ¿verdad? Y es lo que, así, tipo, uno escucha a nivel MacGyver, de eso, de con una Vic te vas y le perforás y le pones, ¿verdad? Pero eso realmente no se ve así en el día a día, pero sí, es un procedimiento que podría realizarse. Sin embargo, tiene dentro de las contraindicaciones relativas una contraindicación muy importante, que es que no se puede hacer en niños, porque el riesgo de hacer una estenosis posterior a una cricotirotomía es muy significativo, entonces no se hace en niños, y esto sí es un criterio importante que ustedes sepan, ¿sí? Existen otras posibilidades que también no deberíamos hacer, entonces, por ejemplo, cuando hablamos la otra vez de papilomatosis laríngea, entonces, por la posibilidad de la extensión de los papilomas a nivel de la vía aérea inferior, o tumores, por ejemplo, ya sea de tiroides o tumores de laringe que pudieran extenderse a otra región, también no deberían hacerse este procedimiento. Y ahí lo indicado mismo sería hacer la traqueostomía. ¿Está? Bueno, yo quería terminar para las 5 de la tarde porque me tengo que ir a un lugar ahora y terminé justito. Quiero saber si tienen alguna pregunta. Yo sé que fue un poco corrido, les voy a pasar después los slides. Hay cosas que me parece que son fundamentales. Entonces, que sepan que no se hace una cricotomía en un niño, que sepan que los tumores de la faringe, laringe y cavidad bucal son 90% carcinomas epidermoides, que sepan cuáles son los factores de riesgo de generar los tumores malignos, ¿verdad? Edad, tabasquismo, etilismo, HPV, esas cosas también quiero que sepan. Tiroides lingual y que tengo que determinar que haya una tiroides eutópica y funcionante. Ver qué más me importa. De las parotiditis, creo que es interesante, ¿verdad? Saber las parotiditis virales que pueden complicarse con algunas cosas sistémicas que en realidad podrían ser graves. Del uso de imágenes para descartar cuadros de colección no solamente en la cialodenitis bacteriana, pero en todas las infecciones cervicales del cuello, ¿verdad? Entonces, en la cialodenitis, pero también en la faringitis podemos necesitar, ¿verdad? O sea, determinación de colecciones, cuándo voy a usar una ecografía, si tengo un tumor, en qué momento yo pienso en biopsiar, quiénes son los pacientes de riesgo que yo voy a tener que tener mis criterios más abusados para pensar en biopsiar. ¿Alguna pregunta? Porque no sé qué, como que hable rápido y mucho. ¿Alguito? Doctora, yo sé que dijiste, o sea, yo noté que toda lesión verrucosa tiene que ser extirpado, pero Sí, eso es necesariamente así, 100%, todas las veces. sí. En la región de la orofaringe, sí. Sí, sí. Sí. No sabría decir, tengo que preguntar un poco, le voy a preguntar a mis amigas dermatos, pero yo me imagino que en la parte dermatológica también, pero no, eso no sé decirte, pero lesión verrucosa a nivel de orofaringe, lengua, mucosa yugal, sí, tiene que ser mandada para biopsia y determinado que, o
confirmado de que es HPV, de ser posible ver hasta el serotipo, si es un serotipo con chance de malignización, acompañar al paciente, sí. Y en el caso de las leucoplasias y de las eritroplasias, doctora, es común que el cuadro se presente con dolor o qué sé yo, como halitosis también, o eso no va de la mano. La litosis no, la litosis puede estar presente en cualquiera de estos cuadros, sobre todo en los cuadros tumorales suele haber una litosis. El hálito de la necrosis tumoral es un hálito muy específico, es realmente un aliento muy fétido, ¿verdad? Tanto que se habla de un hálito tumoral mismo, o sea, uno huele el tumor, es un olor horrible. Pero las leucoplasias en sí no van a generar, porque no generan acúmulo. Lo que va a generar acúmulo de secreción, de bacterias, son las úlceras, ¿verdad? Ni la leucoplasia ni la eritroplasia son tan ulceradas, ¿verdad? Entonces, puede haber halitosis, sí, pero más por otros motivos que por las propias lesiones. Ahora, estas lesiones que creo que no dije, porque todas las lesiones que yo tenga sospecha de malignidad o de premalignidad, yo tengo que biopsiar. Entonces, tanto las lesiones leucoplásicas como las eritroplásicas son indicativas de biopsia, siempre, también. Pero la respuesta sería no. La halitosis no es una cosa que yo voy a ver sí puedo ver, pero no por culpa necesariamente de la leucoplasia y la eritroplasia. Ya, doctora. Y en el caso de los quistes tiroideos, que iba a preguntar también, en cuanto a su ubicación, ¿puede tener algún tipo de cercanía con las paratiroides o siempre suelen ser centrales? O más o menos en los lóbulos, o sea, centrales en los lóbulos. El quiste en sí. Sí. El quiste en sí es una no reabsorción del quiste, del conducto tirogloso. El conducto tirogloso es en la línea media. O sea, el quiste tirogloso siempre por definición es en la línea media. Existen otros quistes, por ejemplo, que son quistes del primer arco branquial, segundo arco branquial, que no son de la línea media, pero que ahí no tienen nada que ver con la región de la tiroides en sí, y tienen que ver con los arcos branquiales. Entonces déjame ver un poco si tengo acá una imagen. Acá, por ejemplo. Entonces podemos tener quistes, en realidad hay primer arco, segundo arco, los de segundo arco son más frecuentes nomás y están acá anterior al músculo esternocleidomastoideo. Entonces vos ves un abombamiento que es lateral, ahí no es medial, pero ahí no tiene absolutamente nada que ver con la glándula tiroides, ahí tiene que ver con la falta ahí es también un problema de desarrollo embriológico, pero por una falta del cierre de los arcos branquiales. Entiendo, doctora. No sé si se acuerdan cómo eran los arcos branquiales, ¿se acuerdan? En embriología. Más o menos. Más o menos. No, pero sí, el embrión tiene varias, ¿cómo se dice? Espera, voy a buscar un dibujito porque es invaginaciones sería. Entonces, vamos a poner acá, arcos branquiales. Entonces, arcos branquiales. Vamos a mirar. Aquí. Entonces, en el embrión yo tengo invaginaciones y bolsas, ¿verdad? Y que estas invaginaciones van a estar después generando los diferentes tipos de órganos y dependiendo de cada arco se van a ir formando. Entonces, por ejemplo, el primer arco, yo no me acuerdo ahora todos los arcos para decirle, ¿verdad? Pero el primer arco, X, el segundo arco, bueno, el segundo arco está en esa localización de la región del esternocleido. Y cuando no existe su cierre completo, como son bolsas, pero que van desapareciendo, cuando no existe ese cierre completo o esa desaparición de esa bolsa, ¿verdad? Se queda un quiste. Y ese quiste va a manifestarse en forma que vimos acá, que es como este abombamiento. Acá en el examen de imagen se ve claramente, ¿verdad? Su pared, ¿verdad? Bien definida, el contenido es quístico, ¿entendés?
Pero ahí en ese caso, como el arco branquial viene en esta región, que es la región lateral del cuello, van a ser siempre laterales. Siempre en esta región es una masa cervical lateral al esternocleidomastoideo, lateral y anterior, ¿verdad? Al esternocleidomastoideo, ¿entendés? Muchas gracias, doctora. Eso nomás era de mi parte. ¿Alguien más? ¿Sí? ¿No? No sé. Creo que ya no, profe. Súper ¿No? bien. Dale. Bueno, entonces este jueves a las 5:30, Andrea, si está por ahí todavía, por favor, haceme acordar. Tipo a las 4:30, haceme acordar. O sea, haceme acordar ya el miércoles, porfa. Ahí voy a dejar anotadito. No sé si está ahí o si no la avisan a Andrea, ¿sí? Le vamos a decir, profe. ¿Qué te Dale. avise? Bueno, dale. Hablamos. Dale. Muchísimas